Oh Dios Padre, gracias infinitas porque tenemos la bendición de poder estudiar tu palabra en esta noche. Queremos rogarte, suplicarte tu Santo Espíritu para que nosotros podamos entender tu palabra, albergarla en nuestro corazón y de forma muy humilde aceptarla, y también que se transmita un mensaje apropiado conforme a tu palabra, oh Dios. Límpianos, Señor, de todo mal, perdona nuestros pecados, para así, Señor, abrir tu palabra y estudiarla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a proyectar aquí como todas las noches, vamos a tener acá. Y hoy vamos a estudiar los ángeles de Apocalipsis 14. Ok, el domingo anterior vimos acerca de ese falso reavivamiento, ¿sí? Es un falso reavivamiento, dice al libro de Apocalipsis que incluso, ¿verdad?, el falso profeta de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saldrán espíritus inmundos a manera de ranas, dice así la palabra. Y también dice que incluso hará señales importantes, como es hacer descender fuego del cielo. Y por ahí estudiamos en Mateo Jesús dice que habrán señales que harán engañar incluso a los escogidos. Bueno, y estuvimos también estudiando que después de allí es donde viene un reavivamiento real, porque así como sucedió con Elías, primero estaban los falsos profetas clamando y clamando, ¿verdad? Solo que en ese momento no sucedió nada. En este caso, el falso reavivamiento viene antes y después viene el verdadero reavivamiento. Para eso nosotros tenemos que suplicar la lluvia tardía, ¿sí? Porque está la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y pues la lluvia tardía, sin lugar a dudas, es elemento fundamental en este reavivamiento que va a tener el pueblo de Dios, y donde están muchos hijos alrededor del mundo, en otras denominaciones. De ahí va a salir ese gran pueblo a recibir ese mensaje y a proclamar ese mensaje también. Entonces vamos a avanzar por aquí para que el tiempo no nos gane. Muy bien, vamos a irnos rápidamente a Apocalipsis 14. ¿Cómo no? Vamos a poner acá el cuadrito que hay veces no deja mucho, pero ya ahí estamos. Preguntas, vamos a hacer preguntas, ¿verdad? Todos los domingos venimos haciendo preguntas acerca de los temas. Entonces, ¿cuáles son los mensajeros en Apocalipsis 14? ¿Sí? Apocalipsis 14. Y vamos a tomar unas citas del conflicto de los siglos también. ¿Y cuál es su mensaje? Y como son tanto, ¿verdad?, hay tanta información aquí, tenemos que ver cómo la compactamos. Entonces, de forma tal que podamos entenderlo, pero no podemos profundizar mucho sin lugar a dudas. Los primeros tres ángeles los vamos a encontrar en Apocalipsis 14, versículos del 6 al 11. Podríamos decir que ahí están contenidos los primeros tres ángeles, el primero, segundo y tercer ángel. Vea qué importante, porque los primeros tres ángeles lo que están anunciando en conjunto los tres es un juicio, ¿sí? Ellos están anunciando un juicio. Vamos a leer Apocalipsis 14, 6 al 7, aquí lo tengo. Dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sí? Quiere decir que es un mensaje, primero, que viene del cielo, y es un mensaje de carácter universal, ¿sí? Es para todos. Y también decía el versículo 7, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? Entonces vemos que hay un ángel es un mensajero que está anunciando, o mensajeros que están anunciando este juicio. Muy bien, Apocalipsis 14, 8 dice, otro ángel, sí, el segundo, lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Está ampliando este mensaje que viene del primero, es decir, está dando casi que una sentencia sobre este personaje de Babilonia, ¿sí? Y dice el versículo 9, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz,
si alguno adora a la bestia, entonces estamos hablando ya del tercero, ¿sí? A su imagen recibe la marca en su frente y en su mano, él también va a pasar algo, ¿sí? Beberá, o sea, será partícipe del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Ahí tenemos el mensaje de los tres ángeles. Como ven, está anunciando un juicio que se puede entender que el que haga, ¿sí? Es decir, se pone a un momento futuro. Es decir, está diciendo, el juicio está acá y si usted hace más adelante y es partícipe de este, y pues va a recibir también lo que es la sentencia como este personaje o este elemento que está mencionando acá. Muy bien, entonces los primeros tres ángeles anuncian el juicio. Ahora, en Apocalipsis 14:14 hay otro personaje que aparece aquí en la palabra de Dios. Dice el versículo número 14 del capítulo 14, dice, miré y vi una nube blanca, ¿sí? Sentado sobre la nube, vea qué importante, uno semejante al Hijo del Hombre que llevaba en la cabeza una corona de oro, quiere decir que es rey, una corona de oro, que es rey, hijo de hombre, y que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, es decir, esta herramienta que se utiliza para cortar, ¿sí? Para cortar, para cegar pues una cosecha, unos plantíos que ahí están pues necesariamente ya se requiere cortar. Ahora, note lo siguiente, en Mateo capítulo 13, versículo 30, Mateo 13:30, Jesús hace o dice una parábola acerca del trigo y la cizaña. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 30. No pierda Apocalipsis. Mateo 13, versículo 30. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, ¿sí? Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Note qué interesante, Jesús hace un preliminar de este evento que está en Apocalipsis 14. Es decir, Jesús adelanta lo que se irá mostrando en Apocalipsis 14, versículo 14. Ahora, cuando una cosecha es necesario ya de cegar, es porque ya está madura, ¿sí? Nadie va a llegar a tomar ahí el trigo que ya está listo, o más bien, nadie va a llegar a tomar un trigo que no está listo, ¿sí? Porque necesita que ese trigo madure. En la cosecha, en la siembra convencional, en esa actividad, se necesita primero, y en aquellos tiempos así sucedía, se necesita primero una lluvia temprana, ¿sí? Que es sembrar la semillita y que ella empiece pues a crecer, a hacerse fuerte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con el tiempo se espera una lluvia tardía. ¿Para qué? Para que entonces ese cosecho, ese plantío ya esté listo para ser cortado. Quiere decir que si aquí vemos a un personaje con una hoz, quiere decir que ya cayó la lluvia tardía. Quiere decir que ya ese fruto está maduro. Después de allí ya lo único que queda es cortar. Ahora, Cristo hace una semejanza entre el trigo y la cizaña, ¿sí? El trigo es lo que se aprovecha, lo que queda, lo que se lleva al alfolí, ¿verdad? En rollos amarrados, y la cizaña es lo que se tira para quemarse, porque ya no sirve. De hecho es muy combustible, ¿verdad? Quemar eso es un fuego ahí rápido. Entonces, eso es muy importante. Los primeros tres ángeles anuncian un juicio, quiere decir que algo viene o ya vino, pero se va a ejecutar algo más. Apocalipsis 14:14 aparece un personaje con una hoz, quiere decir que ya el trigo está maduro. Claro, entendemos que también hay cizaña, ¿sí? Vamos a ver entonces la respuesta
a una pregunta sobre qué hacen esos primeros tres ángeles, es madurar la cosecha con la lluvia tardía. Es decir, la lluvia tardía ocurre dentro del mensaje de estos tres ángeles. Y posteriormente, bueno, si vimos Mateo 13:13, también podemos concluir entonces que para entonces, cuando el Hijo del Hombre aparezca con esa hoz, ya la cosecha está madura. Y podemos definirlo también como que solo hay dos bandos, ¿sí? El primer bando, pues, fríos o calientes, es decir, ya no hay tibios, como el Señor menciona también en este mismo libro de Apocalipsis, que no seamos tibios, que bueno, fríos o calientes, ¿sí? Sin embargo, en Apocalipsis 14 no se utiliza la figura del trigo y la cizaña, sino que empieza a utilizar otra figura, que son la mies y las uvas, ¿sí? Como el viñedo, como la planta que da fruto, que tanto habló Jesús también en sus parábolas. Entonces, los últimos tres ángeles que encontramos después de este personaje de Apocalipsis 14:14, que es el Hijo del Hombre, tiene una hoz en su mano y una corona en su cabeza, vienen los últimos tres ángeles que van a ejecutar juicio, es decir, ya se cumple lo que los primeros tres definieron. Vamos a leer Apocalipsis 14, versículo 15. Ya leímos el 14:14, ¿cierto? Dice, y otro ángel salió del templo gritando a gran voz que estaba sentado sobre la nube. Es decir, sale otro ángel, sale un ángel y le dice al que tiene la hoz en su mano. 15:15, mete la hoz, y ciega. Es decir, ya es hora de cortar, ya es hora de hacer lo necesario en esta siembra, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La mies equivale al trigo, ¿sí? La mies equivale al trigo, es decir, primero va por el trigo, como lo hace normalmente a la hora de cosechar, a la hora de cegar, trae primero el trigo, en este caso primero es la mies, ¿sí? Diciendo, mete la hoz, perdón, 15, ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, ¿sí? 16, el que estaba sentado sobre la nube, o sea, el que tiene la hoz y el que tiene la corona, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Vea qué importante, el cuarto, si podemos ponerle un número a los ángeles, los tres primeros ángeles, el personaje de Apocalipsis 14:14, el cuarto ángel, si le ponemos ese número y esa definición, dice, pide cegar a la mies al anterior, es decir, al Hijo del Hombre. Y en Apocalipsis 14:7 sale otro ángel, pero con otra hoz, es decir, hay dos hoces en este caso. Una la tiene el Hijo del Hombre y la segunda la tiene el quinto personaje o el quinto ángel que estamos hablando. Dice que tiene una hoz, y en Apocalipsis 14:18, bueno, leemos el 17, dice, otro ángel salió del templo que está en el cielo llevando también una hoz aguda, es decir, viene a cortar algo también, diciendo, 17, ya una cosa aguda, 18, y salió del altar otro ángel, es decir, viene un ángel con una voz aguda y sale otro ángel en el 18, ¿sí? Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El 14:18. Y el ángel 19 dice, metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Es decir, esas uvas se transforman en lo que es cizaña y pasan a cobrarse, por así decirlo, a la ira de Dios. Dice el libro Apocalipsis, ¿quién podrá sostenerse en ese día? Vamos a avanzar por acá. Estos mensajes, como ven, pues son muy profundos, pero para efectos de lo que estamos estudiando, lo que estamos haciendo es enumerarlos, identificar los personajes y las acciones que están allí y pues qué significan
esos personajes. Pero esto puede ser estudio, ¿verdad? Increíblemente largo. Pregunta número 2, vamos a profundizar un poquito, es ¿a dónde fueron echadas las uvas? Apocalipsis 14, 19, bueno, ese ya lo leímos, me adelanté en este versículo, dice, y el ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar, ¿verdad? En contexto normal, actual o en aquel tiempo, el lagar es donde pues se echan las uvas y se majan, ¿verdad? Se majan y entonces sale jugo. Ahí Apocalipsis 6, 17, 16, 17, vamos a buscar esa cita para reforzar el aspecto de la ira de Dios. Vamos a ver, Apocalipsis 6, 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ahí le mencioné el texto, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estamos en el capítulo de los sellos, estamos en el momento de la segunda venida de Cristo. Para ese momento es cuando pues la gloria de Cristo al descender va a consumir a las personas, pues, los malvados, las personas que no aceptaron su misericordia. Entonces Apocalipsis 14, 19 dice que las uvas serán echadas en el lagar de la ira de Dios, es decir, van a ser estripadas. Y si entendemos conceptualmente esa forma de majar, quiere decir que ahí va a chorrear sangre, ¿sí? Porque, vamos a ver, hay dos formas de expiar el pecado, o yo acepto a Cristo que expía mi pecado, quien es el sacrificio perfecto, o yo tengo que pagar con mi vida por el pecado que pues yo cometí. Entonces esa sangre significa que yo estoy, o la persona o los malvados estarían pagando por los pecados que no fueron expiados por la sangre de Cristo, ¿sí? La respuesta a la pregunta también sería, esto sucede en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y como les acabo de mencionar, pagan con su propia sangre, es decir, solo a la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Si aceptamos a Cristo, obtenemos el perdón porque Él pagó ese precio, y si no, pues la persona debe pagar con su propia vida. Muy bien, y esta pregunta que viene acá, la número 3, bueno, ¿qué pasó con los santos de Dios? Vea qué interesante, Apocalipsis 14 tiene una estructura que es interesante, porque en Apocalipsis 13 se habla de la marca de la bestia, ¿sí? Vamos a volver otra vez por acá, Apocalipsis 13. Si usted se va a Apocalipsis 13, habla sobre las dos bestias, habla sobre aquel momento en el cual nadie puede comprar ni vender, sino el que tuviera la marca de la bestia. Es un estudio muy interesante y dice el 18, bueno, aquí hace una definición, pero en el capítulo 14 empieza hablando de los 144,000 que tenían el nombre de él, de su padre, escrito en la frente. Quiere decir que Apocalipsis 14 empieza hablando de los salvos o de las personas que fueron selladas. Y en Apocalipsis 14, versículo al 6, donde está el mensaje de los 3 ángeles, explica cómo es que ellos fueron salvados. Empieza como primero diciendo, estos son los santos, ¿verdad?, que pasaron esa tribulación que viene de Apocalipsis 13, pero en Apocalipsis 14, 6 en adelante, retoma cómo es que ellos lograron hacer esa victoria, ¿sí? Entonces hay como un fin y una recapitulación según lo que estamos estudiando en Apocalipsis 14. Solo eso es para entender un poco cómo está estructurado Apocalipsis 14 y los mensajes que ahí se encuentran. ¿Y por qué empieza con los redimidos al puro inicio? Teníamos que estudiar el capítulo 13 para eso, y el capítulo 14 del 6 en adelante retoma para explicarlo. Muy bien, tenemos otra pregunta acá, y ahí la tiene en su pantalla. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio eterno? Vamos a analizar un poquito los mensajes de los primeros 3 ángeles. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio eterno? Vamos a buscar 1 Corintios 15, versículo 1 al 3. 1 Corintios 15, versículo 1 al 3. Vamos a buscar. Perseveráis.
vamos a leer el 3, vamos a leer el 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vamos a leer el 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto, mi querido hermano, es el mensaje del Evangelio eterno, que Cristo murió por sus pecados y por los míos, y no solamente murió, ¿verdad?, sino que resucitó y se encuentra en el cielo, pues también ascendió a el cielo junto con su Padre. Entonces, ese es el mensaje que ese ángel o mensajero viene promulgando, el mensaje del Evangelio eterno, y es que Cristo murió por nuestros pecados. Además, hay otra pregunta por acá, dice el mensaje: temed a Dios y dale gloria y honra, ¿sí? Porque la hora de su juicio ha llegado. Bueno, ¿qué es temed a Dios y darle gloria? ¿Qué es darle honra a Dios? En la lectura bíblica lo encontramos, sí, en Eclesiastés 12:3. El fin del discurso, ¿cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo del hombre, ¿sí? Entonces aquí podemos empezar a analizar muchas cosas, ¿verdad? Pero se nos puede ir mucho espacio en el tiempo. Sin lugar a dudas, los mandamientos de Dios es algo que el ser humano ha dejado, ¿sí? Ha dejado de un lado, y si no dejó todos, dejó uno, ¿verdad? Dejó por ahí otro. Bueno, todos los mandamientos de Dios. Temer es honrar. Si yo temo a mi Padre terrenal, es porque yo le honro, le respeto y quiero hacer la voluntad de mi Padre terrenal. Imagínense cómo no voy a querer hacer yo la voluntad de mi Padre celestial, y estos son los mandamientos de Dios. Bueno, también tenemos fruto por recibir el Espíritu de Dios y caminar conforme a sus mandamientos, según Gálatas 5:22 al 23, que es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí podemos analizar un poco más, pero no vamos a profundizar por tema de tiempo. Y también le dejo otra cita en Mateo capítulo 7 del 16 al 20, que dice: por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Cristo dijo: por los frutos que van a dar los cristianos van a decirse son cristianos o no. Entonces es importante pensar, analizar usted en su vida, bueno, ¿cuáles son mis frutos? ¿Sí? Porque con base a sus frutos usted está siendo, o yo estoy siendo conocido, ¿sí? Entonces es muy importante analizar eso, porque es un conjunto, no es solo decir yo temo a Dios, ¿sí?, sino cuáles son mis frutos en mi vida cristiana. Porque, pues según la palabra, yo tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da fruto, ¿sí? Porque si no, pues habría que analizar ahí qué pasa. Muy bien, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pregunta número 6. Nosotros vimos anteriormente este tema, ¿sí? ¿Cómo está constituida Babilonia? Vamos a retomar este tema en Apocalipsis 16:13. En Apocalipsis 16:13 nos vamos a dirigir nuevamente allí. 16:13 dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Aquí estamos viendo los 3 personajes que constituyen Babilonia. Babilonia es un sistema, no es una persona, es un sistema, ¿sí? Dice que hay un dragón. Hemos analizado que el dragón habla, ¿sí?, por medio de reyes, ¿sí? Cuando el dragón quiere hacer algo, que es la serpiente antigua, ¿sí?, él no actúa pues así apareciéndose como él pudiera hacer, ¿no? Porque pues no, sino que influye en los gobernantes del mundo. También habla de la bestia, que fue el elemento que estudiamos, que también se le conoce como la madre, como un poder religioso, un poder que se ha instituido a lo largo de muchos años y tiene esa combinación de doctrinas paganas y las mezcla con cristianismo, y ahí pues realmente no tiene un fundamento bíblico, sino que son puras tradiciones. Yo no puedo decir que si con buena intención o sin buena intención, simplemente son alejadas de la palabra de Dios, son tradiciones de hombres, como lo mencionó también Cristo. Y las hijas, que son resultado de muchas de estas doctrinas, en las cuales pues
siguen algunas, no necesariamente todas, pero siguen a la madre en ciertos aspectos de la enseñanza, ¿sí? El falso profeta también se le llama, y pues son iglesias protestantes que no necesariamente pues siguen la palabra de Dios, aunque pueden tener buenas intenciones, ser sinceros en lo que hacen, pero realmente falta entender aspectos importantes de la palabra. Dice, y siguen a la madre en alguna de sus acciones. Eso es un poquito que estamos repasando. Ahora vamos a avanzar a la pregunta número 7. Ahora estamos analizando a partir de la pregunta anterior el segundo ángel. Primera pregunta, que es: ¿qué es temer a Dios y darle gloria? ¿Qué es el evangelio eterno? Está relacionado al primero. La pregunta anterior está relacionado al segundo ángel, porque habla de Babilonia. Dice, Babilonia ha caído. La pregunta número 7, relacionada igual al segundo ángel, y estoy avanzando en tiempo porque ya se me está acabando. ¿Qué es el furor? ¿Qué es el vino del furor de su fornicación? ¿Sí? Vemos varios elementos. Vino es una bebida embriagante, ¿sí? De por sí es una bebida embriagante. Es decir, cuando el ser humano está embriagado, no actúa como si no estuviera, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no se han hecho por el alcohol en este planeta, ¿sí? Si esa persona no hubiera tomado o ingerido alcohol? Furor, agitación, es una definición: agitación violenta del ánimo producida por una contrariedad. Es decir, cuando hay algo contrario a lo que esa persona cree, hay un furor. Es decir, me enojo porque usted no está haciendo o diciendo lo que yo estoy diciendo o creyendo, ¿verdad? La fornicación en elementos espirituales, apartarse de un pacto, ¿sí? Habíamos hablado de un falso reavivamiento en la semana anterior, y Elías había denunciado que el pueblo de Israel se había apartado del pacto inicial. Apocalipsis 18:23 dice cómo es que Babilonia hizo todo lo que hizo. Dice que por medio de hechicerías, puros engaños, puros truques raros, ¿sí? Fueron engañadas todas las naciones. Y Apocalipsis 16:13 habla de 3 espíritus a manera de ranas. Esos espíritus, pues sin lugar a dudas, no simbolizan nada bueno, ¿verdad? Dice, y ya lo analizamos, de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, salen 3 espíritus a manera de ranas. Bueno, eso es muy importante, vamos a analizar eso en la que sigue. Génesis 3:4. ¿Recuerdan cuál era el lenguaje del dragón allí? Cuando Dios le dice a Adán y Eva: si ustedes comen del árbol que les está prohibido, ustedes van a morir. ¿Y qué llegó diciendo Satanás en forma de serpiente? No moriréis, ¿sí? No van a morir. Ese es el lenguaje del dragón que ha estado prevaleciendo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque de aquí se agarra para las enseñanzas de la madre de sus hijas, de la inmortalidad del alma, correcto, de decir que pues la persona sí fallece, pero por ahí anda el alma, o pues se va o se fue, pero no quedó en el polvo, como dice la palabra, y el aliento de vida regresa a Dios. Entonces, si estamos identificando a estos personajes, está un dragón, está una bestia y está un falso profeta, y de ahí salen espíritus de su boca. ¿Cuál es el lenguaje o cuál es el mensaje del dragón? Vamos a avanzar acá. Bueno, el no morirán es el espiritismo moderno. Eso es algo muy importante. Vamos a leer Conflicto de los Siglos, capítulo, página 571. Dice: en la medida que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal, es decir, es una combinación de algo que es cristiano con algo que no está en la palabra. El espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convencido, se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán, vea qué delicado, como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, es decir, parece como que están alineados a lo que Dios quiere, parece, ¿sí? Profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino.
divino. Y piense lo siguiente, usted va y yo vamos a tener que denunciar eso como falso. Cuando aquí todos están, mire qué gran milagro acaba de suceder, mire cómo es que esa persona se levantó de allí, pues lo más lógico, ¿verdad? La mente va a decir, ahí es que eso está bien, ¿verdad? Eso viene de Dios. Sin embargo, estará un espíritu disfrazado haciendo pasar esto como real. Y nosotros vamos a poder identificar eso porque la palabra dice que a la ley y al testimonio, y también que los muertos nada saben. Y cuando aparezcan aparezca no, porque ya eso es una tendencia moderna en el cual el espiritismo, no solo en una sesión ahí como está en esa imagen, sino en las fábulas que ven nuestros hijos, en un montón de elementos que están a simple vista en la televisión y en el internet, empieza a tomar pues fuerza y empieza después a atribuirse cosas que no están alineadas con la Biblia, y como cristianos, hijo de Dios, tenemos que decir, no, es que eso no es real. Y ahí es donde viene el furor, porque va contrario a lo que ellos están diciendo y que se está manifestando de esta forma. Entonces, eso es bastante, ¿verdad?, complicado, y pedir mucha sabiduría de Dios. Vamos a pedir, vamos a buscar en Lucas capítulo 4, versículos 7 al 8, para ir terminando, porque ya el tiempo se nos fue. Y esto hay que profundizar más, sin lugar a dudas. Lucas capítulo 4, versículo 7 y 8. Si gusta, lo leo. Perdón. Vamos a seguir. Lucas capítulo 4, versículos 7 al 8. Vamos a ver de qué se trata el mensaje del tercer ángel. Lucas 7. Perdón, sí, 4, versículos 7 y 8. Vamos a ver, ¿qué pasó ahí con Jesús? Capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice así la palabra de Dios. Dice, si tú postrado, le está diciendo el dragón, le está diciendo a Cristo, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿De qué trata el mensaje del tercer ángel? De adoración, ¿sí? Adoración a Dios. No es algo que usted se pone por aquí, que se pone por allá, que se lo quita por... No, es adoración, es lo que está en su mente, en su corazón, y que usted tiene que tomar decisiones fundamentales. En algún momento o adora a Dios o adora a la bestia. No hay un camino intermedio, ¿sí? Y de hecho vamos a analizar también más adelante Apocalipsis 18, que es el último mensaje de Dios para el mundo, ¿sí? Muy bien, ya estamos casi terminando. Dice el versículo, si alguno adora, dice, si alguno adora a la bestia, se trata de adoración. Y dice que el que tenga la marca de la bestia tiene el nombre de Satanás en su frente, es decir, es un tema de adoración, no es un tema ahí, digamos, ¿verdad?, de otro tipo. Muy bien, ya para terminar, ¿cuáles son las características de los hijos de Dios? Perdón, me pasé. ¿Cuáles son las características de los hijos de Dios? Sin lugar a dudas, como dice el mensaje de los tres ángeles, guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Nótese qué importante, porque este texto donde dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo, la fe de Cristo, dice que al final los mandamientos es temed a Dios y darle gloria y honra, y el evangelio eterno, aquí se encuentra Cristo. Es decir, tienen estos dos elementos que el primer ángel inclusive estaba mencionando. Entonces eso es muy importante, mi querido hermano y hermana, que usted y yo pues consideremos en nuestro caminar, puesto que hay muchas cosas que vienen para los hijos de Dios y para las personas que quizás están buscando de Dios y pueden ser engañados por falsos mensajes, falsos doctrinas, como vimos en el primer estudio, y que nosotros tenemos que estar con un escrito está, así dice Jehová. Así que estemos alerta a eso y dispongamos
nuestro corazón al Señor, porque Él es el único que puede rescatarnos, darnos la sanidad espiritual, emocional y seguir adelante. Y ahí vamos avanzando poco a poco con lo que conocemos para que el Señor vaya mostrándonos cada día más su palabra. Dios les bendiga. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase yo responderé, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen yo responderé. Muy bien. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para finalizar? Y ahí en sus casitas nos acompaña. Oremos. Oh Dios, Señor misericordioso, eres hoy y siempre, Padre. Gracias infinitas porque nos cuidas, te acuerdas de nosotros, Dios, en nuestro caminar y quieres enderezar, Señor, nuestros pasos para buscar la senda eterna, oh Dios. Padre Santo, gracias porque en tu palabra encontramos mensajes importantes. Señor, te rogamos que pongas en nosotros un corazón dispuesto a escuchar tu voz, oh Dios, tener sensibilidad en nuestro espíritu para seguirte, Señor. También te rogamos por todas las personas que con un corazón sincero desean buscarte. Hay muchos temas que son importantes de estudiar y queremos, Dios, poder ayudar a tantas personas a que puedan conocerte este mensaje hermoso. Te queremos rogar, Señor, que nos acompañes a nuestras casas y que bendigas nuestra vida, nuestra familia, nos protejas en esta semana que inicia y podemos llevar nosotros, Señor, luz a otras personas que no te conocen. Ayúdanos, Señor, en nuestros trabajos y en nuestras necesidades especiales, nuestra enfermedad, oh Dios, glorifícate en nosotros, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga y que descansen.